Bien, Dios les bendiga en esta hermosa oportunidad a todos mis hermanos y estudiantes del curso de hermenéutica Instituto Bíblico Sinaí en modo virtual. Bueno, hoy nos toca continuar nuestro abordamiento acerca de aquellas disposiciones necesarias para una interpretación correcta de las escrituras y que todo intérprete, todo lector de Biblia, todo aquel que predica y enseña la escritura debe de conocer. En la clase pasada abordamos dos capítulos, hoy veremos pues también otros dos capítulos y pues hoy nos toca el capítulo 3 que se llama Observaciones Generales en orden al lenguaje bíblico. Observaciones generales en orden al lenguaje bíblico. Bien, antes de comenzar, como siempre, hacemos una oración para encomendar este abordamiento en las manos de Dios. Padre, te damos las gracias en esta hermosa hora, te damos las gracias por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos concedes. Gracias, Dios, en los méritos gloriosos de Jesucristo, tu Hijo. Vamos a hacer el abordamiento de esta clase, para lo cual ruego, mi Dios, tu dirección y tu iluminación. Gracias, Dios, en esta hora. En tus manos está todo. Amén. Bueno, vamos entonces a ver, hermanos, estas observaciones generales. Y primero, según el testimonio de la escritura misma, fue divinamente inspirada. Bueno, toda persona que se va a internar en el estudio de la Biblia debe de saber que la escritura fue divinamente inspirada. ¿Ok? La escritura fue divinamente inspirada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que su autor intelectual es Dios. Su autor intelectual es Dios, que a pesar de que fue escrita por escritores, porque la palabra correcta es escritores, estos fueron hombres santos de Dios que Dios los inspiró. Pero el autor, la mente maestra, el pensamiento perfecto lo puso Dios. Entonces, como es un escrito inspirado, posee autoridad, ¿verdad? Como es un escrito inspirado, posee autoridad, posee unidad, ¿verdad? Posee inerrancia, o sea que no tiene error, posee inmutabilidad, o sea, la palabra no cambia, es la misma, por cuanto es inspirada, ¿verdad? Por cuanto es inspirada. Y por lo tanto, se convierte en el manual de vida que ha de producir cambios increíbles en la vida humana. Es el único libro que puede afectar el espíritu y el alma humano para bien. Entonces, como es inspirada, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente instruido para toda buena obra. Hay que comprender que las palabras registradas por el apóstol San Pablo en primera Timoteo o segunda, una de las dos cartas fue cuando el apóstol menciona que el propósito de que esta forma, digamos, cuádruple, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro.
es para, por ejemplo, para enseñar, uno, para redarguir, dos, para corregir, tres, y para instruir en justicia, cuatro, es la forma cuádruple en la que está constituida esta inspiración, ¿verdad? Ahora, el propósito ideal, el único propósito, es que el hombre alcance la perfección, pero aquí la palabra perfecto no es en el modo de lo que es, por ejemplo, Dios. ¿Verdad? Dios es un ser perfecto, es un ser que no comete errores, es un ser que no tiene errores y por lo tanto ese es el modo perfecto. Aquí perfecto se entiende como el hombre alcance la plena madurez, ¿verdad? La plena madurez espiritual. Entonces será un hombre enseñado, será un hombre con una conciencia sensible, ¿verdad? Porque cuando la Biblia le redarguye a usted es porque su conciencia está sensible a la voz del Señor, por supuesto. Un hombre corregido, ¿verdad? Que aceptó la corrección de la palabra y se sometió a ella y un hombre instruido en justicia, que es lo que es a través de la justicia, es la que se manifiesta. Dios se manifiesta a través de la justicia, porque el mundo ve el modelo de Dios en la vida del creyente. En una palabra, la escritura lleva por objeto hacer que el hombre sea sabio para la salvación por su fe en Cristo Jesús. Ese es, bueno, aquí está la cita bíblica, gracias a Dios, segunda de Timoteo, vamos a citarla, vamos a ver qué dice segunda carta a Timoteo, que es lo que, por supuesto, el apóstol Pablo está planteando de que el hombre debe de alcanzar, debe de buscar la madurez. Segunda de Timoteo 3, a 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, o sea, tocante al conocimiento bíblico, ¿verdad? Y quién se lo ha enseñado. Y que desde la niñez has sabido las escrituras, ¿verdad? O sea, Pablo estaba hablando del conocimiento del Antiguo Testamento, por supuesto, para has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. O sea, el conocimiento bíblico produce sabiduría, pero un conocimiento bíblico, por supuesto, no empírico, porque lo que Pablo está abordando aquí es que el estudio bíblico debe de ir siempre en función de las cuatro fases que esto contiene. Por ejemplo, Pablo dice, toda la escritura es inspirada. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, número uno, para redarguir, o sea, para producir un impacto en la conciencia del hombre, ¿verdad? Para producir un impacto en la conciencia del hombre, porque es lo único, la Biblia es la única que puede llegar allí. Número tres, para corregir, ¿verdad? Para corregir. Y número cuatro, para instruir en justicia. Entonces, estos lineamientos que Pablo presenta aquí es lo que Dios quiere alcanzar, ¿verdad? Es lo que Dios quiere alcanzar. Y todo estudiante de Biblia, todo hombre y mujer que se internan en la escritura, no solamente para leerla, como normalmente aconseja uno, sino para el estudio hermenéutico de la palabra. O sea,
entrar en el campo de la hermenéutica o entrar en el campo del estudio hermenéutico va más allá de una simple lectura o un simple devocional diario. No es así. Cuando conocemos el proceso hermenéutico, cuando conocemos el campo hermenéutico, entonces esto nos lleva a nosotros a internarnos ¿qué? En las dimensiones profundas de la palabra de Dios. Y por supuesto, llegamos al conocimiento correcto e inteligente de la escritura a través de una interpretación correcta. Todo esto lo provee la hermenéutica. Por eso es que estudiar hermenéutica es una de las etapas o de una de las experiencias más preciosas para un estudiante de Biblia. Entonces, sintetizamos. La palabra del Señor por boca del apóstol Pablo es inspirada, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda es inspirada por Dios. Entonces, puede corregir, puede instruir, puede redarguir o reprender, como usted le quiera llamar, puede enseñar, que nos enseña el plan y propósito de Dios. Punto número dos, por lo mismo esperamos con razón que la Biblia hable con sencillez y claridad. Número tres, efectivamente, leyendo, por ejemplo, el Nuevo Testamento, hallamos a cada paso en sus páginas los grandes principios y deberes cristianos expresados en lenguaje sencillo y claro, evidente y palpable. Por supuesto, en el Nuevo Testamento encontramos prácticamente todo lo aplicable a la vida cristiana para que sea un reflejo del modelo de Dios. En cada página resalta la espiritualidad y santidad de Dios, a la vez que la espiritualidad y fervor que requiere su adoración. En todas partes se nos pinta la caída y corrupción del hombre y la consiguiente necesidad de arrepentimiento y conversión. Entonces, por tanto, cada vez que abordamos la palabra de Dios, nos encontramos con la marca de Dios, la huella de Dios, que no solamente está plasmada allí, no, tiene vida, ¿verdad? Tiene vida. Número cinco, recordemos aquí que únicamente y en tales casos de dificultad y no en cuanto a lo sencillo y claro, precisamos los consejos de la hermenéutica para que resulte fructuoso nuestro estudio y correcta nuestra interpretación. O sea, usted y yo de ahora en adelante buscaremos la correcta interpretación, todas las disposiciones necesarias que se necesitan o que se deben de implementar para el estudio provechoso de las escrituras, las estamos abordando. Por eso yo repito que usted debe de ver varias veces la clase para que este conocimiento, quede palpable en su vida y le ayude, ¿verdad? Porque nadie memoriza todo de un solo, sino que le ayude a poder digerir este conocimiento. Siempre debemos buscar la correcta interpretación de la palabra. Ahora bien, supongamos que nos viene un documento, testamento o legado que vivamente nos interesa y que nos importa una gran fortuna, pero que en cuyos detalles ocurren algunas palabras y expresiones de difícil comprensión. ¿Cómo y de qué manera obraríamos para conseguir el verdadero significado de tal documento? Seguramente pediríamos en primer término explicación a su autor, si esto fuera posible, ¿verdad? Entonces pediríamos de inmediato que el autor, ¿verdad? El autor nos interpretara algunos lineamientos no entendibles que nos impedirían
acceder a la fortuna. Número 7, pero si prometiera el autor iluminarnos, o sea, darnos luz, con tal que trabajáramos escudriñándolo nosotros mismos, lo más natural y acertado fuera sin duda leer y releer el documento, tomando sus palabras y frases en el sentido usual y ordinario. Y en cuanto a las palabras oscuras, buscaríamos naturalmente su significado y aclaración. En primer lugar, por las palabras unidas o continuadas o contiguas a las oscuras, es decir, por el conjunto que indica la frase. Bueno, aquí se nos dicen dos cosas. Primero, que pediríamos al autor del documento que registra una fortuna para nosotros que nos iluminara un poco para poder entender aquellos lineamientos oscuros. Entonces, el autor nos iluminaría para que nosotros hiciésemos el trabajo de interpretación. Eso es exactamente lo que Dios hace con su palabra. Hay cosas que no son entendibles a propio ojo, sino que se necesita mucho más trabajo y esfuerzo, como por ejemplo considerar las palabras en un sentido usual y ordinario, que es una de las primeras reglas de interpretación bíblica, considerar las palabras en su sentido usual y ordinario, no darle otra interpretación. Lo que es vaca. ¿Verdad? O sea, no darle otra interpretación ni simbólica, ni figurada, ni a nada que altere su significado usual y ordinario. Eso nos ayudaría. Número dos, y si las palabras de este documento están conjugadas o unidas con alguna otra frase, entonces tomaríamos la palabra según indique el conjunto de la frase, porque el conjunto de la frase altera el significado de esa palabra, ¿verdad? Eso sería la regla número 2 de interpretación hermenéutica. Entonces, estas cosas nos sirven a nosotros para descifrar aquellas palabras en sentido figurado que se encuentran en la Biblia, y no solo palabras, sino frases. Eso le daremos abordamiento más adelante. Número 8, pero si todavía quedáramos sin luz, procuraríamos la claridad por el contexto, es decir, por las frases anteriores y siguientes al punto oscuro, o sea, por el hilo o tejido inmediato, la narración que se halla. Esa sería la tercera regla de interpretación, que interpretaríamos la palabra oscura de acuerdo a lo que dice el contexto, ¿verdad? El contexto es lo anterior y lo posterior al texto o frase oscura. Número 9, y si no va a estar el contexto, entonces consultaríamos todo el párrafo o pasaje fijándonos en el objeto, intento o fin a que se encamina el pasaje, ¿verdad? Entonces, eso sería pues la cuarta regla de interpretación, en donde consultaríamos todo el pasaje, ¿verdad? Todo el pasaje que está tratando el escritor, qué es lo que nos está tratando de decir y por qué esa palabra toma relevancia, ¿verdad? Toma relevancia dentro del pasaje bíblico. Entonces, eso sería la cuarta regla de interpretación. En resumen, y de todos modos, obraríamos de manera que fuera el documento su propio intérprete. Excelente. Con tanto trabajo y tanto método y tantas cosas que irán o que irían apareciendo difíciles de interpretar, implementaríamos la regla general y la regla de oro, que él sea su propio intérprete, ya que llevándolo a tal o cual abogado, contravendríamos la voluntad del generoso autor y al fin y al cabo correríamos el riesgo de eh,
de interesada y poca escrupulosa interpretación, ¿verdad? Tratándose de la interpretación de la Sagrada Escritura, el testamento doble de nuestro Señor, el proceder indicado, aparte de ser el más natural y sencillo, es el más acertado y seguro, como a continuación veremos. Entonces, lo ideal, ¿verdad? Lo ideal es que no es lo ideal, es lo correcto. Y vamos a ver aquí el capítulo 4. Vamos a ver aquí la regla fundamental de interpretación. La regla fundamental de interpretación, eh, por lo anteriormente dicho, hemos podido ver, como es propio y lo más conveniente, que en cualquier documento de importancia que se hayan puntos oscuros, se procure que él mismo sea su propio intérprete. En cuanto a la Biblia, el proceder indicado no solo es conveniente y muy factible, sino absolutamente necesario e indispensable. Entonces, la regla fundamental de interpretación, como estamos viendo acá en nuestro capítulo 4, es que la Biblia es su propio intérprete. Bueno, ¿cómo es eso? O sea, la Biblia se explica sola, ¿verdad? La Biblia, mi amado, se explica sola. Hay cosas, hay cosas que usted debe investigarla, pero el significado lo da ella misma, ¿verdad? ¿Y cómo así? Bueno, lo que dijo un autor un escritor en su libro, lo confirma otro en su libro, ¿verdad? O sea, ella misma se explica. Ella misma se explica. En una parte de los escritos de Juan, Juan dice, y sabemos que, Juan registra todo lo que pidieres al Padre orando en mi nombre, Él lo hará. Pero en su primera carta de Juan, siempre el mismo escritor dice, y sabemos que todo lo que le pidiéramos al Padre según su voluntad, Él lo hará. Entonces, deducimos, ¿verdad?, que la Biblia se explica sola. La Biblia se explica sola. Número uno, en cuanto sepamos el primer intérprete de la palabra de Dios, el primer intérprete de la palabra de Dios fue el diablo, quien dio a la palabra divina un sentido que no tenía. Por supuesto, la manipuló, falseando astutamente la verdad. Más tarde, el mismo enemigo falsea el sentido de la palabra escrita, truncándola, es decir, citando la parte que le convenía y suprimiendo la otra. Por ejemplo, cuando tentó a Eva, él manipuló, ¿verdad? Manipuló la palabra de Dios, manipuló la palabra de Dios para que Eva cayera en el error. Y Eva cooperó diciendo de que Dios le había dicho que no debían ni tocar el árbol. Y Dios no dijo, ¿verdad?, que no lo tocaran, simplemente dijo, no coman de él, ¿verdad? Porque ese día morirán. Y el diablo le dijo que no iban a morir, sino que iban a ser como Dios. Entonces, por tanto, él falseó la palabra. Ahora, hay una cuestión importante para deducir de aquí. La pregunta es esta: ¿cuántas personas han malinterpretado la palabra de Dios? ¿Cuántas personas han malinterpretado la palabra de Dios en su vida? ¿Cuántas? ¿Verdad? Es muy importante esto. ¿Cuántas personas han malinterpretado? ¿Cuántas han falseado la palabra de Dios? ¿Cuántos la han torcido para su conveniencia? ¿Cuántos le han quitado y cuántos le han añadido a la palabra de Dios? Entonces esto es de reflexionar, y si hemos cometido ese error, pues pedirle perdón a Dios, porque es un error basado en la ignorancia.
Los imitadores conscientes o inconscientes han perpetuado este procedimiento engañando a la humanidad con falsas interpretaciones de las escrituras. Ahora, ¿qué es lo que produce una falsa interpretación de la escritura? En primera instancia y por orden generalizado, produce el error. De ahí vienen las derivaciones, como decir sectas, como decir herejías, como decir ideologías, como decir falsas doctrinas o doctrinas engañosas, ¿verdad? Y esto produce también el engaño en sus términos generalizados. Víctimas, pues, de tales engaños y de tan estupendos errores que han dado por resultado hecatombes y cataclismos, debemos ya tener suficiente de esa interpretación particular. Y a nadie debe parecer extraño que insistamos en que la primera y fundamental regla en la interpretación bíblica debe de ser la ya indicada a través, perdón, a saber, dos puntos, la escritura explicada por la escritura, o sea, la Biblia, su propio intérprete. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien consciente interpreta mal? Cuando alguien consciente interpreta mal, incurre en juicio. Pero cuando alguien inconsciente interpreta mal, pues Dios no lo juzga porque no conoce, no tiene, o sea, no tiene la luz. Si usted y yo a partir de esto interpretamos mal y enseñamos mal la escritura, incurrimos en juicio. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento de Dios en nuestra vida. Tenemos la iluminación del Espíritu Santo para poder comprender. Y ahora estamos recibiendo el conocimiento hermenéutico para poder obtener la recta e inteligente interpretación de la Biblia, suprimiendo no lo que digo yo, no lo que escuché, no lo que me enseñaron, sino lo que dice el escritor sagrado. Porque puede ser que le enseñaron mal a usted también, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que le enseñaron a que todas las mujeres deben taparse en la iglesia. Y puede ser que la Biblia no lo esté enseñando. Puede ser también que le hayan enseñado a usted en la iglesia de que las personas deben quitarse los zapatos para entrar al templo, porque el templo es sagrado y que Dios está allí. Pero puede ser que la Biblia no lo esté diciendo. Por eso es que nosotros debemos de interpretar correctamente la palabra de Dios y verificar la doctrina, verificar los puntos doctrinales que se nos enseñan con la Biblia. En algunos puntos, la mujer no debe pastorear. En otros lugares, la mujer sí pastorea. Igual vemos la obra de Dios funcionando. O sea, son cosas que ameritan interpretación, ameritan un estudio minucioso. Recuerde, la Biblia es su propio intérprete. No quiere decir que no ocupamos un diccionario bíblico, un comentario bíblico, un compendio de la Biblia, una concordancia. No quiere decir eso. Quiere decir que ella misma se explica. 3. Ignorando o violando este principio sencillo y racional, se ha encontrado, como indicamos, aparente apoyo en las escrituras para muchos y funestos errores, fijándose en palabras o versículos arrancados de su conjunto y no permitiendo a la escritura explicarse a sí misma, hallaron los judíos aparente apoyo en ella para rechazar a Cristo. Obrando del mismo modo hayan los papistas aparente apoyo en la Biblia para el error del papado y las matanzas relacionadas con el mismo, para no hablar de la Santa Inquisición y otros errores por el estilo.
Entonces, cuando se sacan palabras del contexto, se incurre en funestos errores, como la creación de la Santa Inquisición, como el odio encarnizado, el desprecio encarnizado de los judíos contra Cristo. Todas estas cosas, todas estas cosas sucedieron por el desconocimiento correcto de la interpretación bíblica, por no considerar la forma y el lenguaje en que fue dada la palabra de Dios al mundo. Entonces, eso ha originado grandísimos errores a través de la historia, ignorando o violando ese principio sencillo. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Gracias al abuso indicado, oímos decir que con la Biblia se prueba lo que se quiere. La mala voluntad, por ejemplo, la incredulidad, la pereza en su estudio, el apego a ideas falsas y mundanas y la ignorancia de toda regla de interpretación probarán lo que se quiera con la Biblia. Pero jamás probará la Biblia lo que quieren los hombres tan mal dispuestos. Tampoco probará ningún docto de verdad ni creyente humilde cualquier cosa con la Escritura. La palabra de Dios no se puede manipular al antojo, no se puede manipular para poder este, fundamentar nuestros egos o nuestros criterios. La palabra ha de estudiarse diligentemente, no forzarla, no restringirla ni coartarla. Ha de dejarse que ella hable por sí sola. Y toda aquella persona que tiene mala voluntad, que es incrédulo y que es perezoso en el estudio de la Biblia, entonces lo que sucederá es que caerá en el error y será arrastrado cual corriente de aguas impetuosas, ¿verdad? Hacia la desgracia. Debemos de emplear diligencia, debemos de emplear credibilidad, ser pacientes, ser diligentes y amantes de la verdad para poder encontrar los tesoros de la palabra de Dios. Número 5, todo lo contrario, porque el discípulo humilde y docto, o sea, enseñado en la palabra, sabe que la ley de Jehová es perfecta. Sabe que la ley de Jehová es perfecta. Vale, voy a poner un ejemplo cuando se ha utilizado la palabra de Dios para probar algo o para basar algo sacando el texto de su contexto. Por ejemplo, en Brasil se creó una iglesia homosexual y esta iglesia homosexual se agarra del texto de cuando David le dice a Jonatán, tu amor me es más dulce que el de las mujeres, hablando en prosa, por supuesto, y expresando David el gran amor que sentía por Jonatán, pero era un amor de amistad, era un amor de hermandad, de compañerismo. Entonces, los fundadores de esta iglesia en Brasil crearon esta organización homosexual basada en ese texto. Entonces, por lo tanto, sacar un texto del contexto es puro pretexto, porque en ningún punto del contexto se indica que David tenía una inclinación sexual hacia Jonatán. Si eso hubiese acontecido, Dios hubiera entrado en escena, ¿verdad? Porque si Dios juzgó lo íntimo de David con Betsabé y con Urías por medio del profeta Natán, Dios hubiera reprendido a David, ¿verdad? Si hubiese encontrado el menor índice o ápice de homosexualismo, si así hubiese sido.
¿verdad? Si así hubiese sido, Dios lo hubiese reprendido o lo hubiese quitado del reinado, porque hay cosas, esas cosas, Dios no las deja pasar, ¿verdad? Dios no las deja pasar. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Se forzó el texto, se manipuló el texto y surgió esta iglesia homosexual, ¿verdad? Esta iglesia homosexual. Entonces, sabemos que la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay error en la palabra. Quien erra es el hombre. En tal se sabe, el tal sabe que no se quita y se pone, o se añade y se suprime impunemente la palabra, al estilo satánico, por cuanto Dios mediante su siervo ha hecho constar, no añadas a sus palabras, porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y si alguien quitare del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Entonces, como ya decía anteriormente, el que conscientemente, o sea, el que ha sido instruido, el que ha sido enseñado, el que ha sido, que es un doctor, ¿verdad? Interpreta mal la Biblia y predica mal la Biblia, la enseña mal, o sea, mala interpretación. Una interpretación incorrecta incurre en juicio, una reprensión de parte de Dios. Vamos a ver lo que es el lenguaje figurado en la Biblia. O sea, de esto tenemos que tener plena conciencia. Mire, la palabra no fue dada como en nuestro lenguaje castellano, español, a medias, caliche, como usted le quiera llamar, o le quiera definir. La palabra no fue dada como hablamos nosotros. La palabra fue dada en el idioma hebreo, en el idioma arameo y en el idioma griego, dominantes del mundo antiguo. Y este idioma, específicamente el hebreo, contiene muchos modismos, muchos culturismos y el lenguaje figurado. El lenguaje figurado en la Biblia usa metáforas, símbolos, comparaciones, ¿verdad? Para expresar una verdad espiritual. Profundos y conceptos abstractos de forma vívida, no literal. O sea que en esos simbolismos está conteniendo una verdad. Por ejemplo, vosotros sois la luz de este mundo. Esa es una metáfora, ¿verdad? Vosotros sois la luz de este mundo. Esa es una metáfora que está diciendo que a través de nosotros Dios da luz. Pero ¿qué luz? No es la luz literal. Es una cuestión vívida, espiritual. Es la luz del conocimiento de Él. O sea, a través de nosotros, Dios le está diciendo, a través de nuestra buena conducta y de nuestro cristianismo correcto, Dios está diciendo, aquí estoy yo presente en Él. ¿Ok? Porque de la única manera que el hombre puede cambiar es Dios, es teniendo una experiencia y una relación vívida con Dios. Entonces el lenguaje figurado ha de interpretarse de una manera correcta, conociendo las metáforas, conociendo la simbología, conociendo todas aquellas figuras de dicción del lenguaje hebreo, porque las encontramos en la Biblia. Por ejemplo, como Dios es mi pastor, es una metáfora, o pescadores de hombres, otra metáfora, permitiendo una comprensión más rica y profunda de las enseñanzas divinas, más allá del significado literal de las palabras. Porque el significado literal es corto, mientras que cuando se emplea el lenguaje figurado, se le da un conocimiento más amplio.
cuando estudiamos la parábola del sembrador, que es otra forma de lenguaje figurado. Las parábolas, ¿verdad? Las parábolas. Eso lo veremos en los capítulos posteriores, ¿verdad? Y vamos a buscar ejemplos bíblicos. Ahorita no le dejo ninguna asignación, pero cuando miremos las figuras del lenguaje literario, sí le voy a dejar asignación para que se entretenga, mi amado estudiante, para que conozca, para que se interne con la Biblia. Entonces, por tanto, si usted interpreta la Biblia de forma literal, como hablamos el español, iremos por otro camino. Iremos por otro camino. Una forma de lenguaje figurado, mi casa, no, yo y mi yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es un modismo, ¿verdad? Un modismo que a eso se le llama hebraísmo, pero siempre es lenguaje figurado, solo que es un modo de lenguaje figurado. Casa. Si usted interpreta eso literalmente, automáticamente, automáticamente el diccionario lo va a llevar a una vivienda de cuatro paredes con un techo y puertas y ventanas. Pero en el lenguaje hebreo, casa no es vivienda, es más que vivienda. Casa es familia, familia, ¿verdad? Familia, familia, para que usted sepa. Entonces, por tanto, interpretar la Biblia de forma correcta e inteligente, amado, se necesita el conocimiento de estos modismos. Vamos a los hebraísmos. Los hebraísmos son parte del lenguaje figurado. Palabras, mire, palabras de uso común dentro del idioma hebreo. Su desconocimiento llevará a cometer un error en la interpretación bíblica. Por ejemplo, ósculo santo. Saludaos con ósculo santo. Si nosotros interpretamos eso así, hermano, al pie del español latino, castellano, nos vamos por otro camino, desconociendo los hebraísmos, ¿verdad? Desconociendo los hebraísmos. Ósculo santo es beso santo, no beso carnal. Es un beso cultural. Así se saludaban antes, ¿verdad? Con un beso en la mejilla, no cerca de la boca, en la mejilla, en la mejilla. Era un beso rápido, ta. No era un beso que se pegaba a la gente, no, no. Por eso dice Pablo, saludaos, porque eso es una expresión de amor fraterno, es una expresión. No solo era el estrecharse la mano, sino que eso era una expresión. Entonces, las palabras como casa, ¿verdad? Como casa, etcétera, etcétera, son parte de los hebraísmos, ¿ok? Son parte de los hebraísmos. Hebraísmos. Entonces, hablando de hebraísmos, usted va a buscar en la web ejemplos de hebraísmos en la Biblia. Ejemplos de hebraísmos. Los puede buscar, por ejemplo, para que sea una forma más generalizada, ejemplos de hebraísmos dentro del lenguaje hebreo. Búsquelo y me los manda. Ejemplos de hebraísmos dentro del lenguaje hebreo. Busque esa tareita y me la manda. La espero hasta el próximo lunes. Ejemplos de hebraísmo. Le va a aparecer una lista de hebraísmos, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, aquí llegamos con la clase de hoy, ¿verdad? Dos capítulos. Y ahí vamos abordando poco a poco los conocimientos hermenéuticos de nuestra clase de hermenéutica.
Dios le bendiga, nos vemos el miércoles en sectas falsas y no se le olvide la tarea, ejemplos de hebraísmos dentro del lenguaje hebreo.